Voy a repetir la pregunta que David me escribió. David me escribió en la semana una pregunta. ¿Cómo? No, perdón. No te entiendo, David. Bueno, pensé que me hablabas a mí. Bien, David me hizo una pregunta en base a algo que estudiamos en el Tania, no la semana pasada, sino creo que la semana anterior, donde habíamos estudiado que el alma de la persona, el alma espiritual de la persona, Dios decide qué nivel, qué fuerza, qué potencia de alma entregarle a la persona. Es una decisión, vamos a decir, de Dios, que no tiene un motivo. ¿Por qué Dios a uno le da más y a otro le da menos energía espiritual? ¿Por qué Dios a uno le da un potencial mayor y a otro le da un potencial menor? Supuestamente según la misión de cada uno. Como un famoso dicho, que esto no lo dije en su momento, lo agrego, que había un gran tzadí que se llamaba Reb Zusha Anipoli, y Reb Zusha Anipoli siempre solía decir que cuando él se va a morir, cuando él va a tener que subir al cielo, al tribunal celestial, él no va a tener miedo porque no le van a preguntar por qué no fue Moshe Rabbeinu, por qué no fue como Aarón el sumo sacerdote, por qué no fue como el patriarca Abraham, o como el patriarca Isaac, o como el patriarca Jacob. Él tiene miedo que le van a preguntar por qué no fuiste vos. Significa cada uno tiene su fuerza, cada uno tiene su misión, cada uno tiene su objetivo, y en eso es lo que tenemos que poner toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, de ser nosotros mismos, de desarrollar nuestro potencial. Pero ahí habíamos hablado que como realmente cuando empecemos el Shiur de Tanya, en el capítulo 4, empieza justamente a profundizar en este tema, donde ahí habíamos hablado de las vestimentas, que son el pensamiento, el habla y la acción, que eso depende de los padres, que los padres que en el momento de su intimación tienen una santidad correcta y una intención correcta de procrear. El rap se quedó sin volumen, no sé por qué. Seguimos entonces, eso es lo que habíamos hablado. En base a esto que habíamos estudiado, David preguntó cómo es en el caso de una persona que es un ger, o los gerim, o los que son conversos, que los padres supuestamente no le dieron o no creen que le hayan dado la capacidad de las vestimentas correctas y puras que tienen que tener. Si el alma, una vez que hacen el giur, una vez que hacen la conversión correcta, una vez que la persona hace una conversión como estipula la halajá, como estipula la ley judía, entonces tienen el alma espiritual que Dios le pone en el momento del giur, en el momento de la conversión. Pero ¿qué pasa con las vestimentas? Esa fue la pregunta de David, ¿verdad? Sí, rap. Ok. Vamos a desarrollar este tema, aunque no tiene que ver directo con el Tania que estamos estudiando, pero como entiendo, y con todo respeto lo digo, entiendo que muchos de los presentes son Gerim. Creo que es así, por los apellidos me doy cuenta también. Entonces vamos a desarrollar el tema un poquito más en profundidad para que lo comprendan bien. Si alguien tiene dudas y me las quiere preguntar, puede hablar o puede escribir, como quiera. Yo para poder que se entienda esto, tengo que empezar un poquito más atrás la historia del Giur, la historia de una conversión. La historia de una conversión es que nosotros en la Torá, por ejemplo, encontramos contradicciones en el Giur. Porque por un lado, encontramos una expresión en el Talmud que dice Kashim Gerim le Israel. Son muy difíciles los Gerim para el pueblo judío. Por supuesto, siempre estamos hablando de los Gerim que hacen un Giur, que hacen una conversión correcta. No estamos hablando de aquellos que hicieron Giur, que hicieron conversión en algún lugar conservador o en algún lugar reformista donde su Giur no tiene ninguna validez. Estamos hablando de gente que hizo Giur con sinceridad, con deseos de pertenecer al pueblo judío, con verdad absoluta, y lo hizo con todo el amor y el poder que tiene para hacerlo, y por lo tanto, como se dice, por lo tanto, es muy llamativo lo que dice el Talmud, que ese tipo de Gerim, ese tipo de conversiones son duras y difíciles para el pueblo judío.
Por otro lado, dice la Torá que, como una de las 613 mitzvot de la Torá, que a un ger no hay que despreciarlo, significa que a un ger no hay que recordarle su paso anterior, su estado anterior, su situación anterior antes de ser un ger. No es lindo decirle a un ger, hey, tú eras un goy antes que ahora te quieres participar o quieres esto. No, no es algo lindo, es doloroso y es feo y es prohibido por la Torá expresar, pero no solo expresar, sino se entiende de la Torá que si una persona no puede expresarlo, tampoco también está prohibido sentirlo de esa manera, que no es correcta. Y por otro lado encontramos en la Torá que nuestra función no es hacer Geirur. Nosotros no somos un pueblo que tratamos de que todo el mundo sea Yehudi. Y al revés, ustedes habrán pasado situaciones similares, que cuando viene alguien y quiere convertirse, le ponen un montón de palos en la rueda, como se diría, le ponen dificultades primero para ver si es real, primero para ver hasta dónde es la sinceridad de la persona, pero también es porque la Torá nos exige no hacerlo de una manera fácil, sino hacerlo de una manera que él lo piense y lo repiense muchas veces. Para entender todo esto, vamos a empezar a plantear lo que ustedes por ahí vivieron o viven, ¿está bien? En algunos momentos el ger tiene una situación que se le vuelve acomplejada para él mismo. Primero y principal, cuando una persona está en un proceso de giur, cuando una persona está en un proceso de conversión sincero y real y empieza a observar la Torá y las mitzvot y empieza a querer cumplir la Torá y las mitzvot, siente en su corazón deseos de pertenecer, siente que todo no es difícil, que nada es imposible y supera todos los obstáculos, separación de su familia anterior, que lo miren como un loco desde todos los lados, sus amigos y su familia lo miran como un loco, el pueblo judío lo mira como alguien que está cometiendo una locura, etcétera, etcétera. Pero el deseo, el fervor, las ganas de cumplir la Torá y de estudiar la Torá y cumplir las mitzvot es muy fuerte y muy grande, y el deseo es lo que supera a todo, y esa es la superación que tiene. Por otro lado, una vez hacen el giur, de repente empiezan a sentir que se le puso difícil la situación, que se puso pesada la situación, y ya las mitzvot no son tan fáciles como antes, ya las mitzvot son, hay bajones, hay momentos difíciles que de repente pasa que uno se siente como agobiado o ahogado, o no sabe para dónde patear, o no sabe hacia dónde dirigirse, etcétera, etcétera. Eso es algo que sucede por una simple razón. Eso tiene una explicación muy lógica. Antes de que una persona hace el giur, inclusive cuando está en el proceso de giur y cumple la Torá y las mitzvot como un tema educativo para aprender, para saber lo que significa, no tiene el alma animal que le contradice al alma espiritual. Como no tiene alma espiritual, el alma animal de esa persona no le importa si pone tefilim o si come kasher o si cuida Shabbat, porque dice, total, esa persona no es judía, no tiene esa obligación de hacerlo. En el momento que la persona hace un giur, cuando le entra su alma espiritual, comienza su real lucha interna, comienza su real dificultad para cumplir la Torah y las mitzvot, donde una persona empieza a buscar permisos, empieza a aflojar en algo, donde uno empieza a tener un descenso, que por supuesto es natural, pero que uno tiene que procurar que ese descenso no sea muy, muy marcado para no caer de vuelta en el error y superarlo rápidamente lo más fuerte que uno pueda y volver al camino correcto. Esa lucha se produce después del giur, cuando las dos almas entran en la persona y cuando empieza realmente la lucha interna, como más adelante vamos a estudiar el Tanya, hasta dónde llega eso y hasta dónde se marca esas luchas internas que tenemos nosotros en nuestro interior. Eso es algo normal que sucede en el ger, en la persona que hace una conversión. Pero vamos a toda la óptica del ger, para entender primero lo que dijimos antes, la contradicción que vemos en la misma Torá, y segundo, para responder la pregunta que dijo, que me preguntó David, que me llegó a mí a través de David. El ger tiene una posición espiritual, por un lado, más elevada que el Yehudí de nacimiento. ¿Por qué? Porque el Yehudí de nacimiento no tuvo opción, no tuvo elección.
Yo nací de un papá y una mamá judíos y yo no me preguntaron si quiero ser judío o no quiero ser judío. Yo lo tuve que asumir desde el momento que nací judío y estoy en esta lucha hace muchísimos años y estoy en esta recuperación y esfuerzo diario y cada momento del día para superar, para ser mejor, para conectarme con Dios mejor, etcétera, etcétera. La persona que no nació en esa situación, que nació en una familia no judía y de repente en X edad tomó la decisión de convertirse, el proceso que él hace es un proceso adoptivo, es un proceso que él nadie lo obliga, al contrario, según la Torá deberíamos frenarlo, deberíamos explicarle que no hace falta que haga el giur, que no hace falta, etcétera, etcétera, pero eso que hace el giur, esas personas que asumen el giur, al asumirlo y al superarlo y al conducirse como tiene que ser, supera en un sentido al Yehudí de nacimiento, porque es una adopción, porque es una elección que él eligió. Dejó muchas cosas atrás, dejó muchas cosas de lado, superó un montón de obstáculos, superó un montón de situaciones que él decidió hacerlo y sacrificarlo al servicio de Dios. Esto de alguna manera se lo puede comparar a una persona que es un tzadik o una persona que es un Baal Teshuvah. Por supuesto que el tzadik es una persona pura, es una persona limpia, es una persona muy elevada, pero si siempre fue un tzadik, le falta el concepto de Baal Teshuvah. El Baal Teshuvah, como sabemos, puede llegar a lugares mucho más altos que el tzadik, como dice el Talmud, Makom Sheholim, el lugar donde llegan. Los Balei Chubán y los grandes tzadikim pueden llegar ahí. ¿Por qué? Porque el tzadik conoció, el Baal Teshuvá conoció el mal, pecó, tuvo el placer, conoció el gustito, conoció el sabor, el placer del mal y sin embargo lo dejó, lo abandonó para poder crecer y volver. Sacrificó mucho de su vida para volver al camino de Dios, entonces eso para Dios tiene mucho más valor. ¿Se me entendió hasta acá la explicación que estoy tratando de dar? Sí, Rab, yo lo entendí. Bien, bien. Ok. Bien, continuemos entonces con la explicación. Por un lado, encontramos en el Talmud y en la Halajá y en la ley judía una expresión referente a los Gerim muy llamativa y por ahí la más llamativa de todas. El Talmud habla de estados de un ger, de un converso, y lo llama ger shnit gayer, un converso que se convirtió. El Rebbe pregunta en la famosa sijá, ¿cómo dice converso que se convirtió? Tendría que decir un goy que se convirtió, no un converso que se convirtió. Si antes de convertirse él no era un converso, él era un goy, y después que se convirtió en un yehudí. Entonces, ¿por qué la halajá y el Talmud y todos los lugares de la Torah lo llaman converso que se convirtió? Un goy que se convirtió sería lo más lógico. Y el Rebbe explica en la sijá que una persona que tomó la decisión de convertirse y de volver al judaísmo, no de volver, sino de asumir el judaísmo y de comprometerse con la Torá y con las mitzvot y en forma sincera y real, esa persona no es de casualidad que tiene eso, es porque esa persona, por las diferentes desgracias y por las diferentes, como vamos a estudiar mucho más adelante en el Tanya, de la forma en que fue creado el mundo, de la forma en que fue creado la impureza en el mundo, hay chispas divinas que cayeron en lugares inadecuados y muchas personas que no son Yehudim no tienen una neshama espiritual, pero tienen sí una porcentaje mínimo de esa neshama espiritual adentro de ellos, y cuando esa neshama se enciende, cuando esa chispa se enciende, se expresa en el deseo de querer ser un Yehudi. Por esa razón, dice el Rebbe, antes de convertirse, él ya tiene título de converso. Por eso la halajá dice un converso que se convirtió. Porque si alguien se convirtió es porque antes de convertirse ya era un converso en potencia. Ya era un converso en potencia porque él ya tenía adentro esa chispa divina. Y como el Talmud también expresa que todos los Gerim que hubo desde la entrega de la Torá hasta que venga el Mashiach, todos estuvieron, esa parte de su alma espiritual, estuvo en el monte de Sinai y recibieron la Torá del pueblo judío, de Dios como todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque tienen una chispa
que se perdió, tienen un pedacito de ese alma que cayó en lugares inadecuados y nacieron en X familia. Pero cuando eso se despierta, se expresa en el deseo, en la voluntad de querer volver al pueblo donde ellos pertenecían desde un principio y hacer el giur correctamente y pertenecer a esa nación que hoy pertenece. En base a todo lo mencionado hasta acá, vamos a entender la expresión del Talmud primero y después voy a responder la pregunta, creo que ya para finalizar este tema. El Talmud dice, por esa razón, porque hay chispas perdidas y porque se hace muy difícil juntar a todas esas chispas, la conversión es algo doloroso para nosotros. ¿Por qué es algo doloroso? Porque el converso es como un hijo perdido. El converso es como un hijo que se extravió. Y de repente, 20 años, 30 años, 100 años, 50 años, no sé la cantidad de años que mi hijo se perdió de padre, y de repente me lo encuentro, y lo encuentro crecido en otro ámbito, crecido en otra cultura, crecido en otras ideologías, crecido en otro comportamiento que no es el mío, y la relación se hace muy difícil. Hay que empezar de cero, pero con personas grandes, con personas que nos separamos tanto tiempo, con personas que se desviaron por alguna razón. De vuelta, yo no soy el conocedor ni el que pueda explicar los motivos, eso es Dios, pero de alguna razón así sucedió y por alguna razón esto sucedió. Y de repente empezar a convivir con gente grande, con gente que estaba educada diferente, con gente que piensa diferente, con gente que encuentra las cosas de una manera diferente, se hace muy difícil, muy duro. Esta es la situación del ger en la profundidad. En la expresión que nosotros estudiamos y respondiendo directamente a la pregunta, cuando una persona hace un giur, en base a que esa persona ya perteneció al pueblo judío en algún momento, por lo tanto, Dios le da el potencial de la Neshama que él merece para cumplir su función y su objetivo de ger como nuevo integrante de la nación judía. Dios le da el alma con todo el potencial que necesita. ¿Qué pasa con las vestimentas? Las vestimentas el ger ya las recibió, no de su mamá y su papá biológico, sino de aquel papá y de aquel mamá que lo creó en su momento, antes de haberse perdido, antes de haberse sido desconectado de la nación judía o separado de la nación judía. Esas vestimentas que le dieron sus padres vuelven a la persona en el momento del giur. Como la Torá lo dice claramente y como está implícito en la halajá, que ustedes los habrán dicho en el momento de giur. Un ger que se convierte es como un bebé recién nacido. Y así como un bebé recién nacido entra con su neshama y entra con sus vestimentas que le dieron sus padres, un ger en el momento de hacer el giur recibe la neshama de Dios y recibe las vestimentas que le dieron sus padres primeros, no sus padres biológicos, repito, sino sus padres primeros antes de perderse entre las otras naciones, antes de lograr este retorno al pueblo judío, a la nación judía. Espero que con esto se haya respondido la pregunta y de vuelta, si alguien tiene alguna duda me la puede preguntar.